Bueno, vamos a hablar hoy de ciudadanía y democracia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas nuevas. Voy a dejar el diapositivo, lo pueden repartir. Hay cosas nuevas que a lo mejor les interesan, ¿no? Entonces, es una investigación que se ha hecho, en fin, y este es el resultado que vamos a ver. No me hagas caso. Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces, la ciudadanía, siempre cuando hablamos de ciudadanía, digamos, a veces no... Cuando yo comencé a escribir sobre ciudadanía, hace 20 años, escribí un libro que se llama Ciudadanos Reales e Imaginarios, ¿no? Un libro grande, ¿no? Donde estudiaba la ciudadanía a nivel distrital, de los 1800 distritos, ¿no? Entonces, me encontraba con que el tema era inexplorado, ¿no? Era nuevo, no había una bibliografía en el Perú, no había investigación en el Perú. En América Latina algo había, en el mundo había mucho, pero no había mucho en el Perú ni en América Latina, hace 20 años, ¿no? Entonces, producto de esa investigación saqué un libro que se llama Ciudadanos Reales e Imaginarios, ¿no? Es un libro grande, voluminoso, parece una guía telefónica, ¿no? Un amigo historiador me decía, oye, no puedo leer tu libro en la cama. Digo, ¿por qué? Porque me aplasta. Entonces, es un libro muy grande, efectivamente, ¿no? Pero, bueno, va a cumplir 20 años, lo voy a volver a publicar, ¿no? Nuevamente. San Marcos lo va a sacar. Y entonces, y yo he seguido la investigación. Y he tratado de verlo ahora con democracia. Ustedes van a ver lo nuevo que hay en esto, ¿no? Bueno, quiero comenzar entonces diciendo lo siguiente, digamos, la ciudadanía tiene dos ejes fundamentales. Uno primero es la pertenencia a una comunidad política. En la medida que pertenecemos a una comunidad política, somos ciudadanos. En la medida que pertenecemos al Estado-nación peruano, somos ciudadanos, uno. Y en esa medida, al mismo tiempo, tenemos derechos y asumimos responsabilidades, ¿no es cierto? Generalmente los derechos que asume todo ciudadano son derechos civiles que tienen que ver con la libertad. Libertad de propiedad, libertad de compraventa, libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de asociación, en fin, todo el conjunto de libertades. Libertades individuales, civiles, privadas, ¿no? Entonces, ese tipo de libertades, me refiero a ese tipo de libertades, ¿no? Entonces tiene derechos civiles, derechos políticos que tienen que ver con la participación en la vida política, en las elecciones, ¿no? En ser elegido, elegir y ser elegido, o en la gestión misma de la política, ¿no? Bueno, esos, y finalmente derechos sociales, que es la participación en el bienestar que produce una colectividad. Me refiero a trabajo, educación, salud, ¿no? Vivienda, en fin, ¿no? Y hay así una serie de derechos sociales, digamos, ¿no? Bueno, entonces, es eso lo que define más o menos la ciudadanía. Entonces yo voy a hacer una historia rapidísima de la ciudadanía aquí, ¿no? Cómo comenzó, ¿no? Bueno, primero, antes de entrar a la historia de la ciudadanía, quiero que vean también el tema de democracia, ¿no? La ciudadanía y la democracia. Ese cuadrito que ven allí, en la ciencia política se llama la caja de Dahl. Es importantísimo, ¿no? ¿Por qué se llama la caja de Dahl? Robert Dahl es uno de los grandes teóricos de la ciencia política. De la enorme cantidad de libros que escribió, más o menos 60 están dedicados a la democracia, ¿no? Fue profesor de Yale, ha muerto hace poco, ha muerto hace unos 5 años atrás. Entonces, escribió muchas cosas sobre la democracia. Este cuadrito es interesante porque nos ayuda a entender cómo se desarrolla la democracia, ¿no? Generalmente toda democracia parte de un régimen cerrado, ¿no? O es una dictadura, o es un régimen autoritario, o es una oligarquía. Ese es lo que se llama hegemonía cerrada. Siempre parte de eso. Y ahí hay tres posibilidades de abrirse, ¿no? De abrirse para llegar a la democracia, ¿no? Una de las posibilidades es abrirse a las libertades, ¿no? Inglaterra, por ejemplo, tiene un camino que es, se abrió a las libertades
Y una vez que llegó a la oligarquía competitiva, ahí paró un poco, y después se abrió a la participación de la gente, ¿no? O sea, primero las libertades. Entonces las libertades solamente una élite participaba, no todos participaban en las libertades. Pero ya cuando se abrió a la participación de todos, ahí entraron todo el mundo, ¿no? Entonces, esa ruta se llama liberal democrática. La ruta liberal democrática. Inglaterra demoró más o menos 100 años en hacer esa ruta, ¿no? Esa es una manera de abrirse. La otra manera de abrirse es de hegemonía cerrada, ¿no? De hegemonía cerrada se abre hacia hegemonía representativa, o sea, se abre a la participación, no a la libertad, sino a la participación. Entonces, se transforma en lo que se llama hegemonía representativa, o sea, todo el mundo participa, todo el mundo se siente ciudadano, participando activamente en la vida política, pero no se abre a la libertad. Y recién después de esto se abre a la libertad y llega a ser poliarquía. Poliarquía es la democracia realmente existente, es el nombre. Dahl usó ese nombre para referirse a la democracia realmente existente, porque la democracia así, con grandes, en grande, es un sueño, es una utopía, es un ideal, ¿no es cierto?, al cual se quiere llegar, pero no es la democracia, nunca se llega casi a la democracia. En Europa, en Estados Unidos se aproximan, pero sigue siendo un sueño, digamos, ¿no? Pero la democracia realmente existente, eso se llama poliarquía, ¿no? Entonces, esta manera de abrirse se llama democrática liberal. La de acá era liberal democrática, ¿no? Hay una tercera manera de abrirse, aunque no he puesto ahí, es de aquí, de hegemonía cerrada, de frente a poliarquía. Eso es lo que pasó con la Revolución Francesa, ¿no? De frente de hegemonía cerrada, de régimen cerrado, dictadura, autoritarismo, oligarquía, se pasó de frente. Y aquí en 4 meses se hizo lo que acá se hizo en 100 años o acá en 30 años, ¿no? Esas son las revoluciones, ¿no? Que recorren en corto tiempo larguísimos trechos históricos, ¿no? Bueno, eso pasó en el caso francés, pasó un poco en el caso norteamericano también. O sea, esa manera de construir la democracia, ¿no? Esas 3 maneras. Y esta ruta se llama democrático-liberal, con un guión en el medio para decir que es simultáneo, ¿no? Las dos cosas son simultáneas. En este caso, estos 2 procesos se hacen al mismo tiempo, ¿no? Y en 4 meses se recorre lo que otros hicieron en 100 años y otros en 30, ¿no? Miren la importancia de ese cuadrito, ¿no? No lo olviden, lo vayan pensándolo, porque este cuadro es importantísimo. Ahí está, esa es la ruta directa, ¿no? La revolución norteamericana, la revolución inglesa, francesa, hicieron eso, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a ciudadanía y democracia en el Perú, historia de una relación. Lo voy a hacer rápidamente. Comencemos un poco cómo comenzó la ciudadanía corporativa, un poquito antes de la independencia, ¿no? Con las Cortes de Cádiz, que abrieron a las libertades en España y que hicieron, por ejemplo, que tuviéramos representantes nosotros en España, ¿no? Como siendo colonia, tuvimos una representación ahí. ¿Y la ciudadanía corporativa qué quiere decir? Que toda una corporación se transformaba en ciudadanía, no era una ciudadanía individual, ¿no? Sino toda una base, generalmente a veces era como la provincia, ¿no? Esa era la ciudadanía corporativa, ¿no? Entonces, emerge como una forma de resolver el problema de legitimidad cuando se quiebra el Imperio Español, ¿no es cierto? Entonces, la base eran los municipios, ¿no? Entonces, era una ciudadanía corporativa, un municipio se consideraba ciudadanía corporativa, no era un individuo, ¿no? Entonces era, digamos, corporaciones que se definían como ciudadanías, ¿no? Bueno, tenía esa base, digamos, básicamente eran libertades civiles y libertades políticas, ¿no? Pero que funcionaban sobre la base de una comunidad. Ya, bueno, eso fue en el siglo XIX, hasta el siglo XIX, digamos, fines del siglo XIX. Bueno,
participaban en las elecciones. Ustedes saben que en el siglo XIX participaban mucho más ciudadanos que entre 1895 y 1930, porque era una participación abierta. Primero era por corporaciones, después ya se fue abriendo, digamos, a personas, pero, digamos, no había límites. Los militares votaban, por ejemplo, ¿no? Los campesinos también votaban. Las campañas se hacían por carta, ¿no? O sea, el candidato decía, le mandaba a un terrateniente, ¿no? A un gran propietario, oye, soy candidato, ¿no? Dile a tu gente que me apoye, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues toda la campaña se hacía por carta, porque no habían medios, ¿no? La prensa no se divulgaba en el campo, ¿no? No había radio, la radio de 1930, televisión menos, desde fines de los 60, ¿no? O fines de los 50. Entonces, todo eso corresponde, y la gente participaba más, o sea, había más participación de los ciudadanos. Todo eso se restringe a partir de 1896, que hay una gran reforma electoral que digamos, institucionaliza la participación. Y se dice lo siguiente: solamente van a participar los que saben leer y escribir. ¿Saben a cuánto se redujo la participación? A 2%. O sea, a comienzos del siglo XX solamente el 2% de la población votaba, participaba en la vida política. Se redujo drásticamente con respecto al siglo XIX. Y así se mantuvo más o menos hasta 1930, ¿no? Entonces era una ciudadanía ya individual pero restringida, ¿no? La república aristocrática es eso, ¿no? Es una república con una participación ciudadana muy pequeña, 2% de la población, francamente, ¿no? Casi nada, ¿no? Entonces, allí, digamos, ya a partir de 1930 más o menos, bueno, aparece la ciudadanía liberal restringida del Estado oligárquico, ¿no? La república aristocrática sin ciudadanía, liberalización limitada sin democracia. O sea, hay una apertura a las libertades, pero no hay participación de la gente, ¿no? Por eso se tienen los partidos notables, ¿no? Compiten el Partido Demócrata, el Partido Constitucional, ¿no? El Partido Civil, pero son, pues, no son partidos, ¿no? Quizá decir los partidos es un abuso de lenguaje, son clubes de amigos, ¿no? Son clubes de amigos. Bueno, pero son los que compiten en términos libres, ¿no? Libremente. Pero la participación ciudadana es muy pequeña, 2%. Bueno, esa es la república aristocrática, ¿no? Eso más o menos subió hacia 1930, donde ya se pasó los ciudadanos aumentaron a 7%. 7%. Es una revolución. Mucho más que en Europa, incluso, ¿no? O sea, pasaron a votar 7% debido ¿a qué? A la educación. Hubo un cambio importantísimo a través de la educación. Hubo un ministro de educación arequipeño que apellidaba Polac, civilista él, ¿no? Pero de una gran visión, de una enorme visión. Dijo, miren, la relación criollos e indígenas no ha cambiado por la ley, como se esperó con la independencia. Vamos a cambiarla por la educación. Y tomó 4 medidas que son fundamentales, ¿no? Primera medida, que la educación pase del municipio al gobierno central. El siglo XIX estaba en el municipio, entonces que pase al gobierno central. Eso fue una primera medida. Segunda medida, que el presupuesto de la República dedique el 20% a la educación. Era un montón en ese tiempo, ¿eh? Ahora, ¿cuánto es? 16%, ¿no? Pero en ese tiempo que se abría 20%, una revolución, ¿no? Tercera medida, créese las normales superiores para que ahí se formen los maestros. Y cuarta medida, todos los maestros del campo, ¿no? Algunos no hablan quechua, pero lo mandó al campo. Y entonces, fíjense ustedes, eso revolucionó la educación. Revolucionó la educación, porque, bueno, aprendieron el español, por un lado, pero al mismo tiempo aprendieron a leer, a firmar, a conocimientos fundamentales, digamos, ¿no? Y así se desarrolló la ciudadanía política. La ciudadanía política ha crecido en el siglo XX gracias a la educación. La educación ha sido el gran punche, la gran fuerza que ha producido ciudadanos, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Miren, en 1930 participaban el 7%. En 1964 están participando el 18%, ¿no?
62, 18%, un montón. Claro, ha cambiado ya la regla del juego, en el año 56 votaban las mujeres, ¿no? Pero son las mujeres que saben leer y escribir, que eran muy pocas. O sea, Odría dijo, porque fue una concesión de Odría, del voto de las mujeres, Odría dijo, no puedo permitir que cualquier bandolero entre a Palacio. ¿Quién era el bandolero? Belaúnde. No puedo permitir que cualquier bandolero entre a Palacio. Entonces vamos a hacer que la gente sensata vote. ¿Quién era la gente sensata? Las mujeres, ¿no? Pero se equivocó, ¿no? No fueron tan sensatas, porque la mayor parte de las mujeres votaron por Belaúnde. Votaron por Belaúnde. Entonces, bueno, así se abrió un poco, pero no eran muchas mujeres, pero de todas maneras ya votaban el 18%, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a ver cómo ha ido creciendo el porcentaje. Ahora, el 31 y el 33 en realidad, hay una ley, el artículo 53 de la Constitución, que se acordarán algunos que hayan leído historia, prohibió la participación del APRA y del Partido Comunista por ser partidos internacionales. Fíjense, ¿no? El APRA y el Partido Comunista no participan, porque son partidos internacionales. Caray. Entonces, un paisano mío, Iguiguren, ganó las elecciones en 1936 y se las anularon porque dice que el APRA votó por él, ¿no? Y ya, así era, totalmente una exclusión a la mala, ¿no? Entonces el APRA nunca pudo participar, sino volvió a participar recién en 1962. Ya pudo ser candidato en 1962. La izquierda también, un general la representó a la izquierda en ese momento, el general Pando, ¿no? En el año 62. Bueno, y se va extendiendo así, digamos, la ciudadanía entre el 56 y 68. Se extiende la ciudadanía de forma muy significativa, ¿no? Por la educación, por un lado, digamos, pero ya comienza a cambiar la regla de juego también. No tanto, pero bueno, sigue siendo restringido de todas maneras. No votan los analfabetos, no votan los jóvenes, ¿no? Hay todavía una exclusión, ¿no? No hay una participación universal, no hay sufragio universal. El sufragio universal recién es el 80, ¿no? El 1980. Bueno, esto es lo que yo llamo las olas democratizadoras. El Perú vivió 3 grandes oleadas, yo diría 4 con la última de comienzo del siglo XXI, ¿no? Con la marcha de los 4 suyos. Pero antes de eso hay 3, ¿no? Una, la ola democrática del 30, que igual tuvo el APRA, básicamente, ¿no? Y la incursión democratizadora del APRA, ¿no? El APRA abrió las puertas a la participación de toda la gente de abajo, ¿no? Entonces surgió como un partido fuerte, pero al mismo tiempo con una presión por la democratización de la gente de abajo, ¿no? Entonces eso fue la oleada democratizadora del 30. Y en los 50 aparece otra oleada democratizadora, en el que Arequipa juega un papel fundamental, ¿no? O sea, no se olviden ustedes que en el 50 hay una lucha de los arequipeños contra Odría, ¿cierto? Un amigo mío acaba de morir, perdió un ojo en ese combate, ¿no? Que se llamaba Óscar Balbuena, ¿no? Hermano de Simón, creo que fue alcalde, ¿no? Bueno, entonces, acaba de morir, hace 2 días acaba de morir. Él perdió un ojo en ese combate, en esa lucha. Él era joven estudiante de la UNSA. Bueno, y Villegas y toda la generación de la democracia cristiana de los 50 participó activamente en esa movilización, en esa democratización, ¿no? Acción Popular, la democracia cristiana, el progresismo, esa es la oleada democratizadora de los 50, ¿no? Y después, en los 70 y 80, hay otra oleada, ¿no? Hay otra oleada, ahí participa la izquierda, básicamente, ¿no? Y la otra oleada que no le he puesto aquí es la de la marcha de los 4 suyos, ¿no? Con la derrota de Fujimori y la entrada de nuevas fuerzas, de nuevos partidos, entre comillas, ¿no? Son en realidad líderes nuevos con entornos, ¿no? Bueno, miren, ahí pueden ver la participación, cómo ha aumentado. Miren, ¿cuántos participaban en el 32? Bueno, pues 0,3. En 1919, 2,5. 1939, 8%. El 56, 15%. 63, 18. 78, 25. El 80, 31 y ya. El 80, aquí hay sufragio universal, ¿no? Entonces la participación de la gente es muy alta, ¿no? Ya es casi todos los que tienen que votar, ¿no? Bueno, ahí
luego de ese proceso de democratización, digamos, en la cual las clases medias propusieron los grandes cambios desde el 30, los cambios antioligárquicos, me refiero al APRA, Acción Popular, la democracia cristiana, no, el social progresismo, fueron incapaces de hacer esos cambios, llega los militares, ¿no? En forma institucional. El conjunto de la Fuerza Armada toma el poder, ¿no? Y hace los grandes cambios de entonces, ¿no? Entre ellos la reforma agraria. La reforma agraria fue una de las medidas más grandes para producir ciudadanos. ¿Sabe cuántos eran los siervos hasta entonces? 30% vivían en la servidumbre. Eran siervos. 30% vivían en la servidumbre. La reforma agraria los lanzó como ciudadanos. ¿Ya? Fueron por fin ciudadanos. Claro, todavía no votaban, pero creció enormemente la ciudadanía porque dejaron de ser siervos, ¿no? Bueno, entonces, y luego viene ya la transición democrática con Morales y Bermúdez, 78-80, y el sufragio universal, ¿no es cierto? Y luego viene la democracia en la era neoliberal, que ya eso lo han vivido todos. El periodo de 80 a 92 es un periodo de desdemocratización, por lo siguiente, ¿no? Aparece el terror. Luego de la gran crisis 1789-90, que fue la hiperinflación de García, los que tienen una edad que recuerdan, ¿no? Los jóvenes quizás no habían nacido, pero los que recuerdan más o menos esa época, vivieron esa época, la inflación era 7.500%. Complicadísimo, ¿no? Bueno, entonces, digamos, fue una etapa de desdemocratización por la gran crisis que produjo García y por el terror. El terror, nadie podía movilizarse, nadie podía protestar. ¿Por qué? Porque era acusado de terrorista, ¿no? Entonces hay un proceso de democratización. Y hay problemas para que se consolide la democracia que había surgido después de la dictadura de Velasco y de Morales, ¿no? Y es el periodo del colapso de los partidos. Miren todas las desgracias que pasan entonces. Los partidos colapsan, ¿no? Entran en crisis más o menos en los años 86, 87, 88, 89. Colapsan en el 95. Tocan piso, digamos. Colapsan, desaparecen en la práctica, ¿no? Y bueno, y luego hay un pequeño resurgir del 2001 a 2014. La democracia, un ciclo semipartidario vuelve. El APRA, el PPC, en fin, ¿no? A competir con outsiders, o sea, con gente que no era de partidos. Y perdieron, ¿no? Pero ganó Toledo, recuerdan ustedes. Bueno, miren ustedes, ese viene de 1900 a 2010, es América Latina, ¿no? Miren, esta línea de arriba es todos los países donde hubo elecciones, ¿no? Miren cómo fue creciendo, ¿no? En el 80 para arriba se dispara, ¿no? Y esta otra línea de abajo es la democracia. O sea, no, la democracia no son solamente elecciones, son también instituciones, respeto a libertades, en fin, ¿no? Entonces esa es la línea de abajo. Pero ¿qué es lo que notan aquí? Que del 80 se inicia un ciclo enorme de democracia, ¿no? De democratización de las sociedades en el Perú y en América Latina, ¿no? Incluso nosotros, bueno, hay un pequeño retroceso como el autogolpe de Fujimori, ¿no? Pero en general todos los países disparan en términos democráticos y es la ola más larga de democratización, ¿no? Desde 1980 hasta ahorita. ¿Cuántos? 36 años, 37 años de democracia. Nunca ha habido esa ola tan larga. Nunca ha habido esa ola tan larga. Eso es interesante, importante y va a seguir sin duda. ¿Entiendes? Pero eso pasa en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bien, allí, esto lo voy a dejar yo en la diapositiva, porque miren ahí está el Perú, del 48 para adelante. Lo que es A es autoritarismo, lo que es S semidemocracia, lo que es D es democracia. Es lo único que puedo decirles. En todo caso yo retrabajé esto porque ese cuadro lo hizo Menguer, un gran politólogo, profesor de Harvard ahora. Entonces yo ordené todo y ahí está lo que pasaba. Desde 1948 para acá hay una dictadura caudillista, dos dictaduras institucionalistas, Pérez Godoy y Velasco.
hay 4 semidemocracias, o sea, son democracias medias, ¿no? Entonces, 4 semidemocracias. Hay 7 democracias, una interrumpida al golpe de Belaúnde, 2 de ellas se transforman en semidemocracias, Belaúnde y García, con el terror, en la época del terror, una se transforma en autoritarismo, Fujimori, y 3 democracias que culminaron, ¿no? Luego hay lo que se llama el autoritarismo competitivo, que es Fujimori. Yo les decía ayer que Fujimori técnicamente no es una dictadura, es un régimen autoritario, es autoritarismo competitivo, lo llama un amigo profesor de Harvard también, Steve Levitsky, ¿no? Que viene siempre a enseñar a la católica, ¿no? Bueno, nivel de estructura y tipo de ciudadanía y democracia, ¿no? Disculpen que corra, pero tengo miedo de no terminar. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Niveles de ciudadanía. Niveles de ciudadanía. En 1993. Este mapa que voy a presentar... vamos primero cuadro, ¿no? Miren ustedes. Hay ciudadanos de primera clase, ¿no? Desgraciadamente, así es en este país, muy desigual, ¿no? Ciudadano de primera clase quiere decir los que tienen todos los derechos ciudadanos. Tienen ciudadanía civil, ciudadanía política y ciudadanía social, ¿no? Entonces son 44%. Y que viven en 8% de los distritos, o sea, de clase popular, como más o menos de clase media y clase alta, ¿no? Hay ciudadanos de segunda, ¿no? 26% que viven en 24% de los distritos, que son distritos populares pobres de las grandes ciudades. Y miren, hay un 30% de ciudadanos de tercera, que son todos los distritos rurales de la sierra y de la selva. Bueno, y que están en 68% de los distritos, ¿no? Bueno, ese es un dato. Eso lo hice en el año 93. Está dentro del libro que se llama Ciudadanos Reales Imaginarios, ¿no? Y bueno, ahí tienen el mapa. Ese mapa es el dato anterior. Miren, la relativamente alta ciudadanía y ciudadanía media, o sea, el color añil fuerte y el azul claro, ¿dónde está? Básicamente la costa. Son los distritos de la costa los que tienen alto nivel de ciudadanía o medio nivel de ciudadanía. Y todo el resto son ciudadanos de media caña, ¿no? Son ciudadanos con pocos derechos. Tienen generalmente derechos políticos, los civiles lo tienen a medias y los sociales en el suelo, ¿no? Porque es un mapa de 1993, ¿no? Bueno, entonces... pero es una buena foto de lo que era la ciudadanía en 1993. Este es el mapa que está en el libro Ciudadanos Reales Imaginarios, ¿no? Bueno, este no es un mapa, pero pueden imaginárselo, ¿no? Esto ya es del 2007, ¿no? 2007, ¿no? Perdón. Miren ustedes, esto, lo que está aquí en el 1, es la ciudadanía política. O sea, la inmensa mayoría de los ciudadanos de todos los distritos participan en más de 80%. No tiene ni un costo participar políticamente, ¿no? Bueno, tiene multa, ¿no? Pero la participación es muy alta. Fíjense ustedes en el 2. Esa es la ciudadanía civil, 50%. La ciudadanía civil, ¿qué quiere decir? Libertades. Libertad de propiedad, de compra-venta, ¿no? Libertad de movimiento, libertad de expresión. Todo lo que son libertades es muy limitado. Por ejemplo, te cuento mi experiencia rápidamente, ¿no? Yo heredé unas tierras en la Sierra Piurana y hasta ahora no lo puedo vender porque no soy propietario, soy poseedor, ¿no? Entonces no me pagan lo que debe costar, ¿no? Porque no está inscrito en los registros de propiedad, ¿no es cierto? Entonces hay un límite, por ejemplo, ahí a los derechos civiles, ¿no? Pero no solamente eso, hay un montón de límites de derechos civiles, o sea, todo lo que tiene que ver con libertades en la sierra, ¿no? Y luego, miren ustedes, aquí es ciudadanía social. Ciudadanía social. En el mapa de 1993, la ciudadanía social estaba por acá.
Y miren ahora dónde llegó, ¿no? En el 2007 llegó aquí, a 50%. ¿Por qué? El boom de la exportación. El empleo directo, el empleo indirecto, los ingresos, luego las enormes cantidades de plata que pagaban las empresas mineras como impuestos, ¿no? Eso subió y digamos sirvió para hacer políticas sociales agresivas, ¿no? Juntos, etcétera, ¿no? Todo eso, entonces, redujo la pobreza de 54 a 23%. Y entonces, este dato mide la reducción de la pobreza. Subió entonces, los derechos sociales subieron a 50%. Entonces, si toma en cuenta derechos civiles, derechos políticos, derechos civiles, derechos sociales, la ciudadanía efectiva, que es el verde, efectiva, quiere decir acceso real a todos los derechos que reconocen las leyes, ¿no? Acceso real a todos los derechos. Miren cuántos son, 60%. Y en el 93 ustedes vieron que la ciudadanía efectiva, ¿cuánto era? 40%. O sea, subió 20 puntos más. No es Chancay de media, ¿no? Es enorme. Pero todo gracias al boom exportador, ¿cierto? Que redujo la pobreza básicamente, ¿no? Bueno, ahí están los tipos de ciudadanos, ¿no? O sea, no todos somos iguales ciudadanos de la misma manera, digamos, ¿no? Si yo les aplicara una encuesta, que es la que les voy a explicar aquí, seguramente salen diversos tipos de ciudadanos aquí en la sala misma, ¿no? Por ejemplo, la pregunta central que yo hice en realidad dos cuestionarios. Uno, en 1997, a nivel nacional, la encuesta fue de 2.000 personas, pero la de que hice en 2004 era a 20.000 personas, representativa por regiones, ¿no? Entonces comparé, y eso es lo que sale. Miren, la pregunta fue la siguiente. Dígame usted cuáles son los dos derechos más importantes que tiene, cuáles son las dos funciones más importantes que tiene el Estado. ¿Cuáles son las dos funciones más importantes que tiene el Estado? La inmensa mayoría dijeron, primero, que el Estado vele porque todos tengan ingresos para que puedan comer, para que puedan vivir. O sea, le pedían al Estado que desempeñe una función distributiva para que todos puedan vivir. Y la segunda función más importante, dijeron que todos los peruanos estén juntitos, estén unidos, sean como una sola familia, que no se pelean, ¿no? La unión de todos los peruanos, ¿no? ¿Cuántos eran? Más o menos 45%. Entonces yo dije, los que dicen las dos cosas, llámenlos comunitaristas estatistas. Miren, ¿cuánto eran? 45%. En el 2004 bajaron a 38%, ¿no? Y ya, el polo opuesto era los que decían, no, yo no quiero Estado, yo quiero mercado, ¿no? Mercado, y quiero que haya libertades individuales, iniciativa individual, ya. Lo que dicen esas dos cosas, le dije a la computadora, llámelos liberales. Miren cuántos eran, 3%, y después subió a 4.9 en 2004, ¿no? Un pequeño crecimiento, ¿no? Ya, pero lo que hace viable al país, lo que permite efectivamente que el Perú sea viable, son esos otros dos tipos de ciudadanos, ¿no? Lo que se colocan entre los comunitaristas estatistas y los liberales, que son los que dicen, miren, ya, yo quiero Estado para los pobres, pero yo quiero ser rico, ¿no? Quiero mercado, quiero libertad individual, quiero respeto a la iniciativa individual, ¿no? Bueno, digan lo que digan las tres cosas, llámelos estatistas liberales. Es interesante, son pequeños monstruos aparentemente contradictorios, ¿no? Son liberales por un lado, pero también son estatistas, ¿no? Entonces, esos eran ¿cuántos? 43 en el 97 y subieron a 46 en el 90. Interesante, ¿no? O sea, porque son diciendo, ya, yo quiero Estado, no le hacen asco al Estado, quiero Estado para el pobre, pero quiero mercado para mí y para gente que quiera ser rica, ¿no? Y que respeten la libertad individual, iniciativa individual. Genial, ahí está. Ya, entonces, y también había otros que decían, ya, yo quiero unión de todos los peruanos, ¿no? Que todos los peruanos estén juntos, ya, pero no me voy a disolver en la grey, ¿no? Yo quiero ser individuo, no quiero ser individuo, y quiero que haya mercado, respeto a la libertad individual, iniciativa individual. Los que dicen las tres cosas, llámelos comunitaristas liberales. 8.4 en 97, 10.6.
O sea, retrocede el comunitarismo, el estatismo y todo el resto más o menos crece, ¿no? Bueno, esas les dice el tipo de ciudadanos que hay. Esos ciudadanos hay en el Perú y en América Latina, con desigual proporción. En Chile lo mismo, pero a lo mejor más liberales, ¿no? En Bolivia yo es lo mismo, pero a lo mejor ahí hay más comunitaristas estatistas, ¿no? En Ecuador igual, ¿no? Y digamos que este tipo de ciudadanos existe en toda América Latina, ¿no? Bueno, yo quise hacer una investigación para toda América Latina, pero costaba mucha plata y ya no me quisieron financiar, entonces me quedé ahí. Bueno, ahí está. Este cuadro vale $1.000.000 y lo estoy dando gratis, ¿no? Este cuadro es muy laborioso hacer este cuadro. ¿Por qué? Esta es la democracia de Dahl, lo que vimos ahí, el cuadrito ese, ¿no? Entonces fíjense, ahí están libertades, esta es libertades. Esta es participación. Ya, libertades, participación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Miren dónde se sitúa la inmensa, son todas las provincias. Ya son todas las provincias del Perú, 190 y tantos, ¿no? Son todas las provincias. Miren, se sitúan del 50 casi para acá, ¿no? En términos de participación. ¿No? Eso. Pero fíjense, acá en cambio, en términos de libertades, ¿no? Hay un grupo que está debajo del 50%, ¿no? Y hay otro grupo que está por encima de. La pregunta por los 100.000 reales o 100.000 soles es, a ver, ¿quiénes son los que están aquí? ¿Qué provincias son los que están aquí? ¿Y qué provincias son los que están acá? Nosotros hemos utilizado un GEODAT, no lo traje desgraciadamente, el GEODAT, que te sitúa eso en un mapa del Perú. ¿Saben quiénes se sitúan aquí? O sea, participan más pero tienen menos libertades. Las sierras, la provincia de la sierra. Acá participan más y tienen más libertades. Las provincias de la costa. Ese es, ¿no? Por eso le digo, es un cuadro valiosísimo, lindo. Yo estoy orgulloso de haber hecho ese cuadro, ¿no? No se ha hecho hasta ahora nada de eso en el Perú. Entonces me parece una cosa interesante, ¿no? Bueno, todo eso lo hice con un profesor de la Universidad de Nueva York, que es peruano, se llama Magallanes. Algunos quizá lo conocen, ¿no? Entonces es un profesor de matemáticas, maestría en ciencia política y doctorado en ciencia política. O sea, es un nombre muy importante, ¿no? Entonces, ya, ahí está inclusión, miren. Inclusión es la democratización. Perdón. Voy a pasar rápido porque, digamos, bueno, la gente que esté interesada puede copiar este archivo y puede ver aquí todo, miren, cómo defino la inclusión. Inclusión, la proporción de la población con derecho a participar en un plan más o menos igual en el control de la conducta del gobierno. O sea, la gente que participa, vamos, ¿no? Eso está ahí. ¿Y cómo se mide? Acá se mide. Eso es la definición conceptual, aquí están los indicadores, ¿no? Todo esto. Y acá está la forma como se lee. Y ahí está el mapa, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, lo verde es donde hay más participación. Donde es más la costa, básicamente. Y también hay parte de la sierra, ¿no? Pero básicamente la costa, ¿no? Hay parte de la costa donde hay poca participación, pero en general, ¿no? Y entonces, bueno, eso es interesante ver la participación o inclusión. Esas son libertades, ¿no? Miren ustedes, en libertades, ¿no? Contestación, es el alcance de la oposición permisible, el debate público y la competencia pública. Libertades, ¿no? Ya, aquí está la forma como se mide, acá da la lectura. Entonces lo verde es donde hay más libertades. Lo amarillo es el intermedio y lo rojo es donde no hay, ¿no? ¿Dónde está más? En la costa, ¿no? Algo en la Sierra Sur. Miren, ustedes están por aquí, ¿no? No, aunque aquí tiene, ¿dónde está Arequipa? Acá. Ahí, está abajo. Bueno, tiene que ver quizá con las provincias de la sierra, ¿no? De la sierra arequipeña, ¿no? Que tienen un bajísimo nivel de, ¿no? Bueno, entonces, y ahí está ya la democracia de edad, ya no en los puntitos que yo lo señalé ahora, sino ya en mapa, ¿no? Ahí está la democracia, ¿no?
es básicamente costa y sierra también, ¿no? Entonces, pero en la costa hay participación y libertades, y en la sierra hay participación y menos libertad, ¿no? Bueno, todo eso es lo que está allí. Ya, acá voy a medir lo que se llama calidad de la democracia. Uno de los grandes debates hoy es cómo se mide la calidad de la democracia, ¿no? Ese es el tema hoy en la discusión de la calidad de la democracia. ¿Cuánta calidad tiene la democracia? Entonces ahí lo voy a hacer rápido, desgraciadamente no puedo demorarme. Se mide de diversas maneras. Procedimental, o sea, a ver, ¿con cuánto porcentaje llegaste al gobierno? Ganaste las elecciones. ¿Llegaste con más, menos, en fin, ¿no? O sea, ese es lo que se llama democracia procedimental, ¿no? La forma como llegaste, ¿no? Y el porcentaje que alcanzaste. La sustantiva, es decir, a ver, ¿cuánta desigualdad hay en la provincia, ¿no? ¿Cuánta desigualdad? O sea, ¿cuántas necesidades insatisfechas tienes, ¿no? Más de 3 necesidades insatisfechas o menos. Eso está medido allí, ¿no es cierto? Miren ustedes dónde hay más democracia en ese sentido. Democracia sustantiva, ¿dónde está? Básicamente costa nuevamente. Y algo de sierra también, ¿no? En todo el resto es, ¿no? Entonces, aquí lo que se está midiendo es desigualdad, ¿no? Desigualdad. Entonces, por el lado de necesidades no satisfechas, ¿no? Entonces, y lo otro, eso es responsiveness. Eso quiere decir más o menos cuál es la actitud que tienen los ciudadanos frente a la democracia. O sea, a veces son reclamones, a veces están contentos, ¿no? Entonces, se mide por el lado de conflicto, ¿no? Bueno, ahí está. Y entonces, ya, bueno, Arequipa no está reclamando, ¿no? Bueno. Entonces, acá, ahí está la calidad de la democracia. Eso es toda la calidad de la democracia. Está repartido costa y sierra, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, y ahí es descentralización política y fiscal. Descentralización política es esa. O sea, eso se mide por el lado de ver cuántos partidos hay en las regiones, ¿no? Cuántos compiten en las regiones, ¿no? O sea, porque efectivamente los partidos nacionales ya no pesan nada a nivel regional, desaparecen. Todo se decide a nivel regional, ¿no? Entonces, la descentralización política se mide más eso, ¿no? O sea, el juego básicamente es regional. Se disputa poder y ¿qué más? Y recursos. Sobre todo algunas regiones no tienen recursos, ¿no? Entonces, pero, bueno, entonces ahí tienen, y la cosa tiene poco, ¿no? Ahí, descentralización política. Ya, ahora, descentralización fiscal. Es todos los recursos que el Estado desplaza a las provincias, ¿no? O sea, porque hay transferencias. Las regiones no tienen capacidad impositiva. Los únicos que tienen capacidad impositiva, ¿cuáles son? Los municipios, ¿no? Los distrital, los provincial, los departamental, son los que... Pero ¿cuánto cobran? ¿Cuántos son los impuestos que cobran los municipios? 9%. ¿Ya? El 99% lo cobra el gobierno central. De ese 99, de ese 91 que cobra el gobierno central, la mitad se cobra ¿dónde? En Lima. La mitad se cobra en Lima. El resto se cobra en el resto del país. Hay provincias que solo pagan IGB, porque no hay impuesto a la renta, no, impuesto al trabajo, no. IGB básicamente, ¿no? Miren ustedes, entonces es interesante ver esto. Bueno, eso, no habían esos datos, bueno, a través de la relación de alguna manera con la gente que maneja el Estado, pudimos tener algunos datos importantes para eso, ¿no? Ya, ahí está todo lo que es descentralización política y fiscal, ¿no? La suma de las dos cosas, ¿no? Entonces, miren ustedes, la cosa está hacia el sur, sierra y costa bien débil, ¿no? Ahí está el mapa de la democracia, ¿ya? El mapa de la democracia es la foto, ¿no? Este es un mapa es la suma de la democracia ideal, la suma de la calidad de la democracia y la suma de democracia política y fiscal, descentralización política y fiscal. Las tres cosas, ahí está. ¿Dónde está concentrada la democracia? Costa nuevamente, ¿no? O sea, miren. Y hay, claro, parte de la sierra donde no, pero costa. Y hay parte de la sierra donde sí, ¿no?
y bueno, y el resto es pues baja o nada de democracia, ¿no? Entonces, esa es la foto de la democracia, ¿no? Esa es la foto de democracia que tenemos, ¿no?, a nivel provincial, ¿no? Entonces, es un poco laborioso hacer todo esto, pero bueno, hay toda la tecnología moderna como para poder hacerlo, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería exponerles hoy, en fotos, en mapas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Felicitarle su exposición. Quisiera preguntarle qué metodología ha empleado para su trabajo de investigación. Gracias. A ver, es una metodología básicamente cuantitativa, ¿no? Uso todos los datos censales, ¿no? Y a veces no hay datos censales, sino son datos que uno tiene que recoger de por ejemplo, sobre capacidad impositiva. Le pregunté al ministro de Economía que me dé el dato a nivel distrital, pero lo tiene a nivel regional, la capacidad de recoger impuestos, ¿no? Entonces, bueno, se me dio eso a nivel distrital, pero son datos cuantitativos, ¿no? La mayor parte son datos cuantitativos, todos. Tomados de censos o datos cuantitativos que te proporcionan las autoridades, ¿no? Eso entonces es una investigación cuantitativa. Bueno, todos los mapas es una metodología que se suma hoy, digamos, ¿no? Y que es el GeoDat, ¿no? El primer mapa sobre ciudadanía, sobre nivel de ciudadanía, nivel efectivo de ciudadanía, eso lo hice con GIS, es una metodología anterior, ¿no? Ahora la metodología nueva es el GeoDat, es la moda, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? Porque el GeoDat te ubica rápidamente a las diversas provincias en todo el mapa del Perú y te dice dónde están, ¿no? Entonces es una especie de tercera dimensión, se relacionan variables y aparece una tercera dimensión que es la geográfica, y que es interesantísimo, ¿no? Porque te muestra, como les mostré en el caso de la democracia, participación y libertades, te muestra esa dimensión, ¿no? ¿Dónde están las provincias que más participan y que al mismo tiempo tienen más libertad? La costa. ¿Dónde están los que participan pero tienen menos libertad? En la sierra. Entonces eso te lo muestra el GeoDat. Yo lo puedo decir porque yo lo he visto en el GeoDat, tengo el GeoDat, pero no lo he traído ahora. Complicado a veces manejar todo eso. Bueno, es básicamente eso, ¿no? Toda la investigación es investigación cualitativa. Entonces, a veces es muy exigente porque tienes que hacer, miren, eso pasa por hacer matrices de datos a nivel provincial. Son 190 provincias. Entonces, por ejemplo, cada indicador, cada concepto tiene una serie de indicadores, ¿no? Hay que operacionalizar el concepto. Entonces, esos indicadores se mide y luego se suma, ¿no? Hay que uniformizar los datos para poder tener una lectura uniforme, ¿no? Bueno, todo eso, digamos, lo maneja la metodología, digamos, para poder presentar cosas que se pueden comparar, ¿no es cierto? Porque si no, no se puede comparar papas y camotes, ¿no? Entonces hay que uniformizar los datos, ¿no? Bien. Profesor Sinesio, voy a hacer una deducción gruesa. Usted ha hecho una comparación entre la democracia y la ciudadanía en el Perú, de repente con unos indicadores que podrían decir que algunos ciudadanos viven en Europa y también otros ciudadanos en el mismo país pueden estar en el África, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre ciudadanía y democracia en este país. Ayer usted nos dijo que consideraba que la nación como país, el Estado-nación, la construcción de este Estado-nación no ha llegado a su término, digamos, no ha habido una correcta construcción. ¿Encuentra usted alguna relación entre esas dificultades que tiene nuestra democracia y nuestra ciudadanía con relación a que todavía no hemos consolidado nuestro Estado-nación? Gracias. Sí, digamos, mira, claro, ¿no? Porque es como Estado-nación es una nación multicultural, digamos, ¿no? El Perú es un país muy complejo, digamos, ¿no? Porque tiene la multiculturalidad en sus dos
variantes, ¿no? Por un lado es multiétnica, o sea, con respecto a quechua y aymara es multiétnica. Multiétnica, ¿cuál es la diferencia, no? Con respecto a multinacional. Con respecto a la selva es multinacional. Con respecto a la sierra, quechua y aymara es multiétnica. La diferencia está la siguiente, ¿no? Que cuando hablamos de multietnicidad, hablamos de grupos culturales diferentes, pero que no son fuertemente diferenciados, sino que, digamos, son diferentes, pero a través de la migración, ¿no? En fin, hay fácil desplazamiento de un grupo cultural a otro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué digo? Un campesino, y a lo mejor me refiero a mí, ¿no? Un campesino bota el chullo, ¿no? Se corta el pelo, bota el poncho, le pone una casaquita, bota las hojotas, se pone sus zapatillas y dice, ya, no soy indio, soy cholo, ¿no? Soy cholo, sí. Cosa que no pasa en Ecuador, por ejemplo, ¿no? En Ecuador el otavaleño puede llegar a ser empresario, millonario, puede ser politólogo, ¿no es cierto? Y médico de altísimo prestigio, en fin, y es indio, ¿no? Aquí no. O sea, el indio o el campesino, digamos, indígena, se despoja de toda esa vestimenta, se pone toda una vestimenta moderna, viene, estudia ciencia política, sociología, en la mejor universidad del Perú, la Católica, San Marcos, y ya no soy indio, ¿no? Soy un cholo, ¿no? Soy un señor, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta el cambio, no? Entonces, el mundo quechua, el mundo aymara es más integrable, ¿no? La gente del mundo quechua y aymara busca un mejor nivel de integración. En cambio, las etnias de la selva no. Las etnias de la selva dicen, no, nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Y trátenos como diferentes, ¿no? Y son grupos culturalmente diferenciados porque exigen, primero, identidad fuerte. Segundo, autonomía del territorio que ocupan. Y bueno, ¿cuál es la selva? Es que, bueno, toda la selva es enorme. Pero bueno, ese es el lugar que ocupamos, autonomía. Lo mismo le pasa en Brasil, ¿no? Y tercero, queremos una forma de representación propia. O sea, son demandas fuertes, ¿no? Entonces Perú articula esas dos cosas, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con ciudadanías múltiples, ¿no? O sea, la ciudadanía con el mundo quechua aymara es una ciudadanía que casi homogénea, no es tan heterogénea, ¿no? En cambio, con la selva, sí, es una ciudadanía multinacional, muy compleja. Ahí, digamos, tienes que darle un nivel de integración, por ejemplo, como lo ha hecho Colombia, ¿no? O sea, que haya una sobrerepresentación del mundo indígena, entonces uno se hace presente en el Senado, en el caso colombiano, y otro se hace presente en el mundo de la Cámara de Diputados. Entonces se le reconoce, dándole sobrerepresentación para que se integre a la representación oficial del Estado, ¿no? Eso aquí no hay, ¿no es cierto? Aquí no hay, ¿no? Y con respecto al mundo quechua y aymara, bueno, se le reconoce las peculiaridades culturales, respeta sus costumbres, su lengua, su cultura, sus digamos, formas de ser, digamos, ¿no? Todo eso es de alguna manera respetado, pero no lleva a una diferenciación fuerte de ciudadanía, ¿no? Entonces, marca de alguna manera el hecho de tener un Estado-nación multicultural, marca de alguna manera diversos tipos de ciudadanía. Y también, obviamente, dificultades para constituir una democracia, ¿no? Entonces, la democracia que nosotros tenemos es una democracia que se llama de regla y mayoría, ¿no? O sea, todos los votos de todos valen lo mismo. Pero yo no sé si en el caso de la selva es así, ¿no? En el caso de la selva, bueno, sí sé, ¿no? En el caso de la selva los votos, digamos, no pueden valer lo mismo, ¿no? Tienen que hacerlo sobre representar, ¿no? Pero nosotros nos consideramos como si fuéramos una sociedad más o menos homogénea, ¿no? Y entonces aplicamos la democracia de regla mayoría, donde hay dos reglas de oro. Solo uno gana y el que gana se lleva todo, ¿no? Esa es la regla de oro. En cambio, la otro tipo de democracia, ¿cuál es?
la democracia de consenso, ¿no? Donde hay 12 países, ¿no? Canadá, Bélgica, Suiza y otros 9 países más en el mundo, ¿no? Donde no puedes aplicar la regla de mayoría. Porque si aplicas la regla de mayoría, ¿quién gana? La nacionalidad más fuerte. En el caso de Canadá ganarían siempre los anglófonos y perderían siempre los francófonos. En el caso de Bélgica ganarían los vallones y perderían los francófonos, ¿no es cierto? Entonces ahí no puede haber democracia. No puede haber democracia donde los que ganan son siempre los mismos y los que pierden son siempre los mismos, ¿no? Entonces ahí hay que aplicar lo que se llama democracia de consenso, ¿no? Que tiene sus reglas propias, ¿no? Lo digo rápidamente para... La democracia de regla de consenso, los 12 países ahí, multinacionales, aplican las siguientes reglas de consenso. Primero, los líderes de cada cultura fuerte, anglófono, francófono, en Canadá, se constituyen en gobierno de coalición. Se juntan y dicen, somos un gobierno de coalición. Después hay la proporcionalidad. El grupo étnico que tiene más población recibe más plata, más recursos y más representación que el que tiene menos población, ¿no? Tercera, hay autonomía. Hay autonomía. Un grupo cultural no se mete en lo otro, nada. Digamos, se dan la espalda, no se miran, se dan la espalda, se miran hacia araña, ¿no? Entonces, así viven en Canadá, así viven, ¿no? Dándole la espalda, francófonos y anglófonos. Entonces, tienen cosas comunes, por ejemplo, tienen que hablar los 2 idiomas, ¿cierto? Francés e inglés, pero son autónomos. Oye, pero están matándolo, no me importa, somos autónomos, ¿no? Cuarta característica, el veto. O sea, uno de los grupos culturales no está contento con una propuesta legislativa o una medida política, entonces el grupo que no está de acuerdo dice veto, y se acabó. Entonces, así funciona la democracia plural, se llama, democracia plural. El Perú, yo creo que tiene una parte donde podría aplicar democracia plural, que es el caso de la selva. Pero en el caso de los quechua y aymara, puede ser una democracia de regla de mayoría, ¿no? Pero ahorita estamos aplicando, como si fuéramos un país casi homogéneo, solamente la democracia de regla de mayoría, ¿sí? Bueno, disculpen la explicación tan larga, pero es bien complicada, ¿no? Doctor López, usted acaba de explicar lo difícil que es aplicar la democracia. Y ciertamente en países como el nuestro, que son tan heterogéneos, ¿no? Pero el principio fundamental de la democracia es el derecho a participar libremente, ¿no? Y eso es imposible en los varios millones de electores que tenemos en el país, porque salvo, digamos, las elecciones directas para elegir, como usted dice, a un solo presidente, no hay otra forma, no habría antes otra forma de participar. A partir del proceso de descentralización que se inauguró recién en el comienzo de este siglo, con la incorporación en la Constitución del capítulo de descentralización y gobiernos locales, entonces se han establecido en el Perú 3 niveles de gobierno: un gobierno central, un gobierno regional y gobiernos locales. Y entonces allí se avanzó en varias cosas, y entre otras, desde el punto de vista democrático, el derecho a participar en la toma de decisiones, formulando planes de desarrollo concertado, y en la fiscalización de la función pública a cada nivel. Y de ahí para adelante se dispusieron una serie de aspectos relacionados con esa participación ciudadana y esa fiscalización del poder. Pero sabemos que en descentralización hemos retrocedido un montón, porque yo creo que la más importante expresión de democracia en el país sería considerar a las regiones como verdaderos participantes en estos 2 aspectos, de toma de decisiones y fiscalización de la gestión pública. En eso hemos retrocedido y estamos recentralizando otra vez el país. ¿Usted piensa que entonces estuvo mal diseñado el proceso de descentralización? ¿Qué es lo que falló? ¿Es lógico o es racional que tengamos 26, 27 gobiernos regionales absolutamente heterogéneos entre ellos? Y es lógico que por unos cuantos gobiernos regionales que han cometido faltas, que también las comete el nivel central,
se haya satanizado a la descentralización y nunca se ha dado paso a la regionalización del país. Se estableció en la Constitución que transitoriamente se establecían gobiernos regionales en los actuales departamentos, y eso se ha quedado así, cuando en realidad no se ha creado ni una sola región en el país. Entonces, este ciertamente es un tema muy complejo, y en suma yo quisiera preguntarle qué cambios cree usted que se deben dar para fortalecer este proceso de descentralización y primero quizá de regionalización del país, para que regiones fuertes y regiones suficientemente organizadas puedan tener este contrapeso con el nivel central que hoy en día realmente nos agobia como país. Bueno, es una pregunta muy, muy importante, fundamental, interesante, pero que es bien compleja la respuesta. Vamos a tratar de hacerlo. Habría que comenzar quizá por la regionalización, ¿no es cierto? Hubo en el año 1989 un intento de regionalización de García. Y esa regionalización tuvo una virtud, que comenzó por las regiones, ¿no? Entonces se articularon varios departamentos, ¿no? Yo creo que el objetivo de la centralización es construir espacios donde sea posible construir la democracia y simultáneamente el desarrollo, ¿no es cierto? Cosa que es difícil hacer cuando tienes los departamentos como regiones, ¿no? Entonces es necesario la macrorregión, ¿no? La macrorregión es fundamental. Y a partir de ahí ya comenzar a diseñar quizá todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto? Bueno, eso es un dato. El otro dato, miren, que hay que tener en cuenta es que el Perú casi no tiene un Estado fuerte. No tiene un Estado fuerte. Yo a este tema no le he tocado, porque tengo una investigación sobre el Estado y mapas igual del Estado a nivel provincial, que es para deprimirse, ¿no? No lo he puesto porque si no se me deprime, ¿no? Pero efectivamente he construido yo un mapas del Estado a nivel provincial, midiendo 8 grandes dimensiones del Estado: capacidad coercitiva, efectividad legal, eficacia burocrática, provisión de bienes públicos, salud y educación, penetración del Estado en la población, penetración del Estado en el territorio, capacidad impositiva, bueno, todas esas dimensiones las he medido, ¿no? ¿Y qué encontramos? Un Estado muy débil, un Estado bien débil. O sea, si uno lo compara con Chile, con Uruguay, con México, francamente es un Estado débil, ¿no? Entonces, cuando tú haces una mala descentralización en un Estado además débil, pasa lo que está pasando en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, es necesario fortalecer el Estado también, ¿no es cierto? Es necesario fortalecer el Estado. No podemos tener un Estado como el que tenemos, francamente. Miren, les doy un dato, ¿ya? Capacidad coercitiva. ¿Cuánto es la Fuerza Armada que está en el territorio? 80.000. De eso, la mitad, ¿dónde está? En Lima. ¿Dónde está el resto? En el territorio y en la zona de guerra. Pero hay una enorme cantidad del territorio donde no hay capacidad coercitiva, ¿no? Seguridad ciudadana, ¿dónde están los grandes problemas, por ejemplo? ¿Dónde están? En la costa, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde se mata más gente y dónde se roba más? En la costa. Sin embargo, la policía está ¿dónde? Hay más policía donde hay más seguridad, ¿no? Hay menos policía donde hay menos seguridad, ¿no? Yo creo que le decía ayer el dato, no sé. Por ejemplo, en San Isidro hay un policía por cada 250 habitantes, en Lima, ¿no? Hay 590 habitantes por policía en La Victoria y 2.500 personas por policía en San Juan de Lurigancho. Y la inseguridad básicamente, ¿dónde están? En La Victoria y en San Juan de Lurigancho. Sin embargo, la policía está, digamos, en términos, está mal distribuida, digamos, ¿no? Es un problema de organización que tiene que corregirse, ¿no? Pero así como lo estoy diciendo eso, casi todas las dimensiones del Estado son un desastre, ¿cierto? Entonces, hacer descentralización con un Estado débil, tenemos pues ¿no? lo peor que puede pasar, ¿no?
Ahora, ¿cuál ha sido la gran virtud de la descentralización? ¿No? Transferir algunos recursos, ¿no? A partir de 2004 o 2003 comenzó la transferencia de recursos, ¿no? Se llegó hasta el 30% del gasto, ¿no es cierto? Hasta el 30%. Ahorita bajaba a 25%, porque bajó la capacidad de recursos del Estado, que bajó a 25%, ahora tiene 25%. Ahora, la región no tiene capacidad impositiva, ¿no? Recibe eso por transferencia, ¿no? El gobierno central le transfiere, pero no, cada región no tiene capacidad impositiva. Quien tiene capacidad impositiva es el gobierno local, ¿no? Pero la región no. Entonces la transferencia es, digamos, el desplazamiento de recursos es por transferencia, ¿no? Que eso, digamos, es una virtud interesante, pero mientras no se apueste, digamos, a una macro región, ¿no? Yo creo que la cosa va a ser complicada. Yo creo que es necesario ir reordenando poco a poco el tema de la región. Se tenía esa perspectiva, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes con Toledo que se tenía esa perspectiva de armar la macro región? Pero Toledo se equivocó un poco en el método y entonces resulta que cada departamento quería ser una macro región, ¿no? Y cuando en realidad había que de alguna manera presionar porque haya un reagrupamiento, como se hizo en el año 89, de grandes regiones, ¿no? De las regiones para que surja la macro región, ¿no? Yo creo que eso es importante, yo creo que hay que insistir haciendo algunas correcciones a la regionalización, a la descentralización, ¿no? Intentar ver cómo podemos hacer macro regiones, que eso es fundamental. Digamos, fíjense, es muy difícil pensar en el desarrollo de Tumbes, por ejemplo, ¿no? O de Huancavelica, ¿no? O de cualquier pequeño departamento del país, ¿no? Pensar desarrollo, democracia, en esos. No, es necesario pensar en macro regiones, que son espacios donde se puede desarrollar la democracia y el desarrollo al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Y al mismo tiempo fortalecer el Estado. Miren ustedes, hoy todo el juego político con la descentralización, ahí quizá hay que ver también cómo se va a equilibrar. Pero la descentralización, ¿qué ha traído? Ha traído desnacionalización de los partidos, ¿no? Una mayor fragmentación del Estado y una desnacionalización de los movimientos sociales. El SUTE, por ejemplo, ¿no? Hoy ya no hay SUTE, ¿no? O sea, todos son movimientos fragmentados, regionales, ¿no? O sea, o los partidos nacionales, ya no hay partidos nacionales. En las elecciones de 2018 que vas a tener, los partidos nacionales no tienen nada que hacer, ¿cierto? Todo es dinámica de partidos regionales. El poder y los recursos juegan ahí, ¿no es cierto? Y los partidos nacionales nada que hacer. Y el Estado también aparece un poco fragmentado, muy fragmentado, cuando en realidad debiera fortalecerse y al mismo tiempo fortalecer el movimiento de descentralización. Eso va a requerir un diseño muy imaginativo, muy creativo, ¿no? Que había que ir pensando, yo creo, ¿no? Pero usted comprenderá que ese es un tema muy complicado, muy difícil para diseñar, digamos, pero es necesario hacerlo, ¿no? Sí, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo entender el término de ciudadanía o la evolución de ciudadanía al 2017, teniendo ya una generación de millennials que tienen nuevos paradigmas, donde muchos de ellos no están ligados necesariamente a términos de territorialidad, sino a espacios de participación virtualizados, a hablar de comunidades virtuales? ¿Cómo entender cuánto afecta o en cuánto suma a hablar de ciudadanía como Estado-Nación el poder también hablar de comunidades virtualizadas que de cierto modo ya hoy día están reduciendo la brecha de influencia entre muchas zonas del país? Y estamos hablando de conceptos y significantes distintos, pero que siguen siendo espacios de participación muy fuertes hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo poder también ver esta nueva idea o este nuevo término o evolución de ciudadanía que se va a seguir dando, ¿no? Ya. Sí, no, yo creo que hay cambios muy importantes, ¿no es cierto? Cambios muy importantes con la globalización sobre todo, ¿no? Han cambiado mucho. Entonces, con la globalización ya aparece lo que se llama la ciudadanía cosmopolita, ¿no? ¿En qué consiste?
Fíjense, hasta el año 48 había la idea de que todos los estados reconocen los mismos derechos para todos, pero la garantía de los derechos la daba cada estado, ¿no? Cada estado daba la garantía de los derechos, ¿no? ¿Cuál es lo nuevo hoy? Que la garantía de los derechos ya no viene de cada estado, sino que hay una serie de garantías internacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? El Comité Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Donde te reconocen derechos que no han sido reconocidos dentro y has seguido has agotado todos los procesos, en fin, y puedes ir y reclamar y se te reconocen esos derechos, ¿cierto? Entonces comienza a haber una especie de garantía internacional de los derechos que antes solamente estaban atribuidas al Estado-Nación. Entonces eso ha cambiado sustancialmente, ¿no? Ahora, también obviamente ha ido cambiando lo que es el ciudadano, pero sigue teniendo básicamente los mismos derechos, ¿no es cierto? Son derechos, hay diversas clasificaciones de derechos, ¿no? Primera, segunda generación, tercera generación, o sea, hay generación de derechos, ¿no? Yo he hecho la clasificación de los derechos en términos clásicos, ¿no? Ciudadanía civil, ciudadanía política, ciudadanía social, que es la separación que comenzó haciendo Marshall, digamos. Se ha mantenido más o menos como lo básico de. Ahora, hay otros tipos de clasificación, ¿no es cierto? Todas esas son ciudadanías de primera generación. Después viene ciudadanía de segunda generación, en fin, ¿no? Y entonces hay diversas maneras de reacomodarlo, la ciudadanía, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando al mismo tiempo? Hay un cambio enorme, digamos, entre lo que es lo público y lo privado ha cambiado enormemente, ¿no? Y lo íntimo, no solamente lo privado, sino lo íntimo. O sea, hoy la separación entre público y privado que existió antes de las redes ya no existe más, ¿no? Ha cambiado brutalmente todo eso, ¿no? Todos, ustedes saben, sobre todo los jóvenes, ¿no? Yo ayer creo que le decía algo, ¿no? Y un joven amanece el día y dice, bueno, estoy deprimido hoy día, ¿no? Ya, esa es su vida íntima, ¿no? Y ya le responde, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué tienes? En fin, ya se socializó, ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Y bueno, y lo mismo pasa con otras dimensiones de la vida privada o íntima, que ya no son privado e íntimas, se volvió más o menos todo público, digamos, ¿no? Y entonces ahí hay temas centrales que hay que discutir en términos de la ciudadanía. Yo diría, la ciudadanía ha ido cambiando, pero sin abandonar totalmente lo que son dos cosas fundamentales. Uno, derechos. Los ciudadanos tienen derechos, ¿no? Derechos fundamentales, ¿no? Y dos, derecho fundamental y derecho social. Y dos, los ciudadanos tienen y asumen responsabilidades. Ninguna sociedad puede ser viable si todos los ciudadanos se limitan a reclamar derechos y no asumen responsabilidades, ¿no es cierto? Yo ayer creo le decía, miren, ¿quieres educación gratuita? Bueno, paga impuestos, ¿no? Paga impuestos. La plata no llega sola, salvo para el mundo, ¿no? Entonces, pero, no, pues si quieres educación, paga impuestos, educación gratuita. ¿Quieres salud para todos? Bueno, a ver, ¿cómo contribuir? ¿Con qué dieta? ¿Cuál es tu dieta adecuada? O sea, exige responsabilidades, ¿no? Exige ciudadanía activa. No puedes todos, no podemos limitarnos a reclamar derechos y no asumir responsabilidades. Eso es fundamental en el mundo. Sin eso no funciona ningún sistema político, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que hay que mantener. Pueden ir cambiando ciertas cosas y van cambiando sin duda con la globalización, ¿no? Pero, por ejemplo, con la globalización también el Estado se ha vuelto volátil, ¿no? Pero nuevamente las fuerzas de globalización dicen, no, pero un Estado volátil hasta cierto límite, porque necesitamos Estado para proteger nuestros propios intereses, ¿no? Por ejemplo, las peleas que hay por el Internet, ¿no? El derecho de propiedad son guerra a muerte, ¿no? Y necesitas Estado para defender los intereses de la propiedad intelectual. Es un Estado fuerte. Pero todos los otros intereses económicos lo vuelven volátil al Estado. Pero si tú quieres defender, Bill Gates es un hincha del Estado fuerte, ¿no?
o todos los grandes autores que ganan un montón de plata, tienen un estado fuerte, ¿no? Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa escribe un artículo semanal, ¿no es cierto? Lo escribe en 25 periódicos. Cada artículo en cada periódico vale $500. En los 25 periódicos quiere decir que gana más o menos $12.500 cada semana. Al mes son más o menos $50.000, ¿no? $600.000 al año en artículos. No estoy contando todos los derechos de propiedad que se le agarra a la gran corporación que publica eso, pero también le toca a Vargas Llosa su parte, ¿no es cierto? Y entonces se hace ricos. Igual era García Márquez, ¿no? García Márquez llegaba al pie así muy meticulosamente, digamos, sus derechos de autor. A mí me lo presentaron un día, no me acuerdo, 86 creo, ¿no? Entonces yo era director de un diario, ¿no? Director del diario Marca. Entonces, lo primero que me dijo, oye, me debes plata. No me dijo ni cómo estás, nada, ¿no? Me debes plata, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué te debo plata? Bueno, porque tú publicas mis artículos y no me pagas. No, le digo, no es el diario Marca, es la revista Marca, había una revista. Y entonces, ¿y qué? ¿No es lo mismo? No, son razones sociales diferentes. Entonces, pendejada chico, me dijo, ¿no? Entonces, pero llevaba al pie de la letra, ¿no? Detalladamente todas las ganancias. Pues ganan un montón de plata. Pero esos, los otros autores no. Un poeta, Antonio Cisneros decía, que me pirateen, ¿no? Por favor, pirateen. Hernando de Soto andaba feliz de que sea uno de los pocos autores que los piratean, ¿no? Igual que Julio Cote. Mi libro ha sido pirateado, orgulloso andaba, ¿no? Porque no gana mucha plata con eso, ¿no? O sea, pero los grandes autores y las corporaciones, digamos, que ganan mucha plata, son celosos y quieren Estado fuerte. Fíjense cómo sancionan al Estado que no cumple que no lucha contra la piratería. El que paga, no es el pirata. ¿Sabe quién paga? El Estado. O sea, lo acogotan al Estado. Eso forma parte de los contratos, los tratados. Entonces, no es el pirata el que paga la trampa, ¿no? Sino es el Estado como tal. Entonces obligan al Estado a ser muy vigilante. Por eso le digo, la globalización tiene procesos contradictorios. Así como te hace volátil el Estado en términos económicos, también necesitas los que viven de una economía que produce ideas, información, ¿no? Entonces necesitan estados fuertes para defender el derecho de autor, por ejemplo, ¿no? Entonces todas esas cosas contradictorias van a ir pasando hasta ver cómo va a ir terminando, cuál es el fin de la película y todo eso, ¿no? Buenas noches, doctor Sinesio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que la sociedad peruana tiene el interés de combatir la corrupción o en su defecto es indiferente, considerando que el ciudadano de a pie recurre muchas veces a sus autoridades municipales y policiales para obtener un beneficio y evitar una sanción? Y mi segunda pregunta es, ¿qué mecanismos debe aplicar el Estado para fortalecer la ciudadanía y al mismo modo la participación ciudadana? Gracias. Miren, bueno, sobre lo primero, yo tengo la impresión de que la cultura peruana es muy permisiva con respecto a la corrupción. Hemos elegido autoridades sabiendo que roban. Incluso yo le decía ayer, ¿no? Ahí, el alcalde del Lima se sabía que robaba, pero la gente lo eligió. Y el lema era el siguiente: no importa que robe, con tal que haga obra, que me favorece, ¿no? O sea, es una cultura permisiva totalmente, ¿no? Pero no solamente en Perú, en América Latina, ¿no? Es una cultura muy permisiva, digamos, ¿no? Y yo creo que eso tiene que combatirse de diversas maneras, pero hay un rol importante que juegan los movimientos ciudadanos, ¿no? La sociedad civil y la prensa también, ¿no? Eso tiene que haber movilizaciones, campañas en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué hacer para fortalecer la ciudadanía? Yo creo que es necesario estimular la participación ciudadana en diversas áreas, ¿no? Por ejemplo, en la corrupción. En la corrupción es
invitar, digamos, los poderes, ¿no? Del Estado, los medios, ¿no? Debieron decir, miren, hay que dar premios a todos los que denuncien, ¿no?, la corrupción y tengan cierto fundamento, obviamente, la denuncia, ¿no? Entonces hay que darle premio, hay que premiar eso de diversas maneras, ¿no? Esas denuncias de la sociedad civil, de la esfera pública, de la prensa, es importantísimo, ¿no es cierto? ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, la sociedad civil, armando grupos de control, por ejemplo, ¿no?, de las diversas formas como el Estado opera, por ejemplo, con jueces, ¿no? Sociedad civil y prensa, evaluando cómo deciden los jueces y calificando cada decisión de jueces, ¿no? Dicen, oye, en esta bien sospechosa tu decisión, ¿no? Es sospechosa. Ahí no va a decir que es inocente, ¿no? O sea, y así, y se imaginan ustedes permanentemente un control, eso va a ir cambiando. Hay lo que se llama la fuerza política de lo público, ¿no? Esa es una idea vieja que viene del mundo clásico incluso, ¿no? Que cuando haces digamos, cuando algo se vuelve público, se transforma en mejor, es más duradero, ¿no es cierto? Entonces, lo público te hace mejor ciudadano, lo público te hace, digamos, más duradero, no mueres con tu contingencia, ¿no? Entonces lo público es mejor. Solamente hay dos cosas que haciéndolas públicas, dice Hannah Arendt, se marchitan y mueren, ¿no? El odio y el amor, ¿no? Cuando el odio y el amor lo haces público, se comienza a marchitar. Por favor, eso no quiere decir que los mejores amores son los amores clandestinos, por favor, ¿no? Pero sí hay algo de eso, ¿no es cierto? Entonces, hacer públicas las cosas mejora enormemente, ¿no?, la sociedad, los individuos, ¿no? Por eso, digamos, esa dupla, sociedad civil y prensa, actuando permanentemente y vigilante sobre diversas decisiones de los aparatos de Estado, es muy fuerte. Y entonces es muy interesante. Y deberá ser premiada ese tipo de participación en los ciudadanos, en fin. Hay diversas maneras, reconocimiento del ciudadano, en fin, diversas maneras de premiar la participación para estimular una mayor participación ciudadana, ¿no? Ya, la última pregunta, la del estribo ya. ¿Alguien quiere cerrar con alguna intervención, pregunta? Bueno, pues con ella cerramos. Buenas noches, doctor. Permítame primero hacer una corrección de un dato que da usted. Usted habla de 7.000 y tantos %. 7.500. En el gobierno de García. Sí. Esto solamente ha sido el último año. Claro. Porque en economía tenemos que hacer un porcentaje sobre el otro porcentaje. Y García llegó a los 1.000.000% por arriba. 1.200.000 exactamente. Ya. Y hablando de la hiperinflación, quería que me responda con respecto al título de su ponencia. Esta hiperinflación, ¿cómo contribuyó a la corrupción del ciudadano y la democracia hasta el día de hoy? No, sin duda, mire, a ver, no, ahí vamos a, no quiero entrar en una discusión, pero estoy refiriendo al dato de 1989, 90, ¿no? Entonces, donde la velocidad de la inflación era impresionante, ¿no es cierto? Entonces, si queríamos tomarnos 2 cervecitas, no, tenía que comprarlas al mismo tiempo, porque si no la segunda costaba más que la primera, ¿no? Entonces, por la velocidad de la inflación, era impresionante, ¿no? Ahora, yo creo que la inflación tuvo un impacto brutal sobre la sociedad en general. Destruyó el tejido social, ¿no? Todo lo que eran organizaciones sociales, sociedad civil, sindicatos, partidos, ¿no? Y si a eso le sumamos el terrorismo, la cosa ya fue, como para casi, estábamos al borde de la nada, ¿no es cierto? El Perú llegó un momento en la década del 80 al precipicio ya casi de la nada, ¿no?
Estados Unidos estaba pensando en cómo intervenir para evitar que el terrorismo tome el poder, ¿no? En un determinado momento, fíjense ustedes. Llegamos al abismo, ¿no? Y tiene que ver esos dos factores. Hiperinflación, que destruyó tejido social, que destruyó sociedad civil, sindicatos, partidos, y el terror. El terrorismo fue fatal, ¿no es cierto? Letal. Entonces, bueno, eso fue tremendo. Yo creo que esa experiencia nos ha ayudado enormemente, y ahora el equilibrio macroeconómico es celosamente guardado, ¿no? El mismo García, ¿no es cierto? En su segundo gobierno dijo, no, yo no, ya, no, con piloto automático, ¿no? Yo no quiero experimentar aquí, ¿no? No, lo que dice el mercado, eso se hace, ¿no? No, yo ya no me meto. O sea, aprendió él mismo, ¿no? Y aprendimos todos, que tienen que mantener un equilibrio económico, ¿no? Un equilibrio macroeconómico es fundamental. Sin eso no hay economía sana, no hay ciudadanía. O sea, cuando se rompe el equilibrio macroeconómico, bueno, todos los derechos comienzan a ser volátiles en la práctica, ¿no? La sociedad civil también se debilita, en fin, los partidos, toda la democracia misma, ¿no? La inflación es muy destructiva de sociedades, de políticas, de estados, de instituciones, ¿no es cierto? Por eso yo creo que aprendimos mucho, y es una cosa que nunca debemos perder, a mantener los equilibrios macroeconómicos, ¿no? O sea, para mantener los equilibrios macroeconómicos no se necesita ser neoliberal, ¿no? Basta ser un buen economista, ¿no? Basta ser un buen economista, y entonces mantienes el equilibrio macroeconómico, ¿no es cierto? O sea, Oscar Dancourt, que manejó el Banco Central durante más o menos 4 años, ¿no? Y reemplazando a Richard Webb, es un hombre que no es un neoliberal, más bien es keynesiano. Miren ustedes todas las reformas que hizo para que funcione bien el Banco Central. Genial, interesante, ¿no? Bien, yo les agradezco mucho la atención, su presencia, en fin, les deseo lo mejor. Vamos a ver qué bien. Yo de Arequipa siempre tuve la mejor imagen, ¿no? La mejor imagen, la mejor visión, digamos, de lo que es la política, de lo que es la representación parlamentaria, de lo que es la lucha, digamos, que se dice que Arequipa no preguntaba, digamos, cuándo hay que luchar, sino por quién hay que luchar, ¿no? Bueno, eso es, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Muchas gracias. Suerte.